¿Tu familia tóxica intenta apoderarse de tu casa en España? En esta historia de drama familiar y venganza legal. Clara Mendoza. Una gestora de proyectos de 36 años en Madrid. Había construido su sueño en un chalet reformado en Las Rozas. Todo cambia cuando su padrastro abusivo Raúl y el resto de la familia se presentan sin aviso diciendo «nos mudamos». Con una cláusula notarial blindada. Cámaras ocultas y una paciencia estratégica. Clara pone en marcha un plan maestro para recuperar su hogar según la ley española de desahucio por precario. Esta historia de drama familiar en España está llena de tensión, emociones profundas y justicia inteligente sin necesidad de violencia. No revela el final pero promete giros que te dejarán sin aliento. Si buscas relatos de empoderamiento, superación y venganza contra la toxicidad familiar, esta es para ti. La paciencia y los papeles pueden ser más fuertes que los puños. Estaba de pie en el umbral cuando ellos sonrieron y dijeron, «nos mudamos». Mi padrastro me había golpeado antes por negarme. Pero esta vez tenía un plan. El documento notarial ya estaba sellado. Las cámaras grababan en secreto y ellos no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Pensaban que podían arrebatarme mi hogar, mi santuario, la vida que había construido sin ellos. Pero había aprendido algo en los años desde que escapé de sus puños. La venganza no requiere violencia cuando tienes papeleo y paciencia. Me llamo Clara Mendoza y había pasado 12 años construyendo una vida donde nadie pudiera volver a hacerme daño. El chalet adosado en la urbanización Los Robles, en Las Rozas, debía ser mi fortaleza, 3 dormitorios, suelos de madera original y una cocina que había reformado yo misma. Azulejo a azulejo. ¿Tenía 36 años? Soltera por elección. Y por fin ganaba lo suficiente como gestora de proyectos en Innovatech para pagar la hipoteca sola. La llamada a la puerta llegó un martes por la tarde de octubre. Acababa de llegar de una revisión de proyecto especialmente dura. Todavía llevaba la americana y los tacones que me hacían sentir más alta que mi 1,65 m. A través de la mirilla vi a Laura, mi hermanastra con la que no hablaba desde hacía 2 años. Estaba allí con un niño pequeño en la cadera y su marido Javier detrás. Los dos parecían haber dormido en el coche. Clara. Por favor. Sé que estás en casa. Tu coche está en la entrada. Consideré fingir que no estaba. Pero la luz del porche me había delatado. Abrí la puerta. Pero sin quitar la cadena. Laura. Nuestro piso se inundó, dijo ella apresuradamente. La caldera del vecino de arriba explotó y todo se arruinó. El casero dice que tardarán al menos 2 semanas. Solo necesitamos un sitio donde quedarnos unos días. 1 semana como máximo. El niño empezó a llorar. Javier se movía incómodo, evitando mirarme a los ojos. Siempre se había sentido intimidado por mí. Probablemente porque yo le había dicho a Laura exactamente lo que pensaba de que dejara 3 trabajos en el primer año de matrimonio. Hay un hostal económico en la A6. Dije. No podemos pagarlo. La voz de Laura se quebró. Clara. Por favor. Somos familia. Familia. La palabra pesó entre nosotras como una losa. Familia era el cinturón de Raúl en mi espalda cuando tenía 13 años. Familia era mi madre eligiendo siempre a él. Familia era el motivo por el que me fui de casa a los 18 y nunca miré atrás.
Pero Laura solo tenía 6 años cuando me marché. No era culpa suya. Quité la cadena. Entraron con bolsas de basura llenas de ropa y una cuna portátil que había visto mejores días. Mateo fue directo a mi mesa de centro. Manos pegajosas hacia la escultura de cristal que compré en un viaje a Barcelona. Solo una semana. Dije, apartando la escultura. La habitación de invitados está arriba. Segunda puerta a la derecha. Nada de fumar. Nada de fiestas. Y Mateo fuera de mi despacho. Por supuesto. Respondió Laura con entusiasmo. Ya subiendo las escaleras. Ni siquiera notarás que estamos aquí. Debería haber hecho caso a la sensación fría que se instaló en mi estómago mientras los veía subir sus cosas. Pero me dije que era paranoia. Que mis problemas con Raúl no tenían nada que ver con Laura. El segundo golpe llegó 3 horas después. Estaba en mi despacho revisando documentación regulatoria cuando oí abrirse la puerta de entrada. No llamaron, la abrieron. La risa de Laura subió por las escaleras. Seguida de una voz más grave que me dejó el cuerpo rígido. Clara. Cariño. ¿Dónde está mi hijastra favorita? La voz de Raúl no había cambiado, ese tono falso y jovial que podía volverse rabia en un segundo. Me obligué a respirar con normalidad mientras bajaba las escaleras. Estaba en mi recibidor como si fuera el dueño. Más pesado de lo que recordaba. Su chaqueta de trabajo estirada sobre la barriga. Las botas dejaban huellas de barro en mis suelos limpios. Mi madre estaba a su lado. Agarrando el bolso. Mirando a todas partes menos a mí. ¿Qué hacéis aquí? Mi voz salió más firme de lo que sentía. Laura llamó. Dijo Raúl. Quitándose ya la chaqueta. Dijo que tenías sitio. Tu madre y yo también tenemos problemas con nuestra casa, humedades en el sótano. El médico dice que no es seguro. Le dije a Laura que podía quedarse una semana. Solo ella y su familia. La sonrisa de Raúl se tensó. Pues ahora estamos todos. Una gran reunión familiar feliz. Empezó a subir las escaleras. ¿Cuál es nuestra habitación? Solo hay una habitación de invitados y Laura la ocupa. Entonces Laura puede compartir con el niño. Tu madre y yo necesitamos intimidad. Estaba a 3 escalones de mí. Lo bastante cerca para oler el tabaco en su aliento. ¿Tienes algún problema con eso? De pie en lo alto de las escaleras. Por una vez tenía ventaja de altura. Pero mi cuerpo recordaba ser más pequeña. Estar acorralada. Tener miedo. Las manos empezaron a temblarme. Esta es mi casa. Logré decir. Lo sé. Respondió Raúl, bajando la voz a ese tono peligroso que conocía demasiado bien. Y estoy muy orgulloso de que te vaya tan bien. Pero la familia ayuda a la familia. Clara. Eso es lo que hacemos. Me empujó al pasar. Mi madre detrás con un murmullo casi inaudible, hola. Cariño. Encontraron mi dormitorio antes de que pudiera impedirlo. Esto servirá. Anunció Raúl, dejando su bolsa sobre mi edredón blanco. Tú puedes dormir en el sofá. ¿Verdad? Los huesos jóvenes se recuperan más rápido. ¿No? La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Raúl se volvió despacio. ¿Qué has dicho? He dicho que no.
Esa es mi habitación. Dio un paso hacia mí. Solo uno. Pero mi cuerpo recordó lo que venía después. La última vez que le dije que no tenía 17 años. Me agarró la muñeca tan fuerte que me la esguincé. Luego le dijo al médico de urgencias que me había caído mal haciendo gimnasia. Clara, mi madre habló por fin. Su voz suplicante. No empieces. Por favor. Estamos todos cansados. ¿No podemos arreglarlo mañana? Tu madre tiene razón. Dijo Raúl. Con aquella sonrisa falsa de vuelta. Lo solucionaremos mañana como personas civilizadas. Cerraron la puerta de mi dormitorio en mi cara. Me quedé en el pasillo de mi propia casa. Temblando de rabia y de algo más, aquella vieja impotencia que había jurado no volver a sentir nunca. Abajo oía a Laura arrullando a Mateo y a Javier cambiando de canal en mi televisión. Llevaban menos de 4 horas allí y ya era yo la intrusa. Me retiré a mi despacho. Cerré con llave. Las manos ya firmes mientras sacaba mis archivos. Encontraba la carpeta, documentos de la casa, la escritura. El seguro y allí. Enterrada en la sección de uso de la propiedad. La cláusula que mi notario había considerado excesiva cuando insistí en ponerla: ninguna persona podrá establecer residencia en la propiedad sin consentimiento escrito y notarial del propietario. Cualquier ocupación no autorizada superior a 24 horas podrá ser objeto de desahucio inmediato por precario. La había pagado cara para que fuera blindada. ¿Notariada? Inscrita en el registro. Mi pequeña póliza de seguros contra volver a ser vulnerable. Fuera de mi despacho oía los pasos pesados de Raúl. La charla nerviosa de mi madre. El llanto de Mateo. Creían que habían ganado. Creían que podían entrar bailando y llevarse lo que yo había construido. Igual que se habían llevado mi infancia. Mi seguridad. Mi relación con mi madre. Pero ya no tenía 17 años. Ya no era impotente. Y tenía algo que Raúl nunca imaginó: paciencia, planificación y un rastro de papel. Abrí un documento nuevo en el portátil y empecé a teclear. Día 1. 15 de octubre. 7:47. Raúl y Carmen Vargas entraron en la propiedad sin permiso ni aviso previo. Querían mudarse. Perfecto. Pero no tenían ni idea de dónde se habían metido. La primera noche en el sofá del despacho me dejó el cuello hecho polvo y asesinato en la mente. A las 6 de la mañana Raúl ya estaba marcando territorio en mi cocina. Preparando café con mi cafetera francesa que compré en Barcelona. En calzoncillos y camiseta manchada. Buenos días. Clara. Dijo sin levantar la vista. Esta cafetera tan moderna tiene demasiadas piezas. ¿Por qué no tienes una normal como la gente? Alargué la mano hacia mi taza favorita. Pero él ya la había cogido, la grande que me regaló el equipo con la mejor gestora de proyectos. Ver sus labios en ella me revolvió el estómago. ¿Has dormido bien?, preguntó con casualidad. Pero capté la sonrisa burlona. Sabía perfectamente dónde había dormido. Bien. Cogí una taza de viaje y llené lo que quedaba de café. Tengo una reunión temprano. Apenas ha salido el sol. Siempre fuiste demasiado nerviosa. Se acomodó en mi rincón del desayuno. Pies sobre la silla de enfrente. Tu madre sigue durmiendo. El colchón de esa habitación es perfecto para su espalda. ¿Mi colchón?
Mi colchón de memoria de 1.400 euros que ahorré 6 meses para comprar. Por cierto, continuó Raúl, el termostato está demasiado alto. 20 grados en octubre. ¿Quieres calentar todo el barrio? Yo pago las facturas. Yo pongo la temperatura. Me miró entonces. ¿De verdad? Y por un momento volví a tener 13 años explicando por qué había sacado un notable en vez de sobresaliente. Sus ojos se entrecerraron una fracción. La advertencia que conocía demasiado bien. ¿Despilfarro? Dijo. Eso es. Pero no te preocupes. Lo he arreglado. 17 grados es más que suficiente. Encontré el termostato cambiado y bloqueado con un código que yo no conocía. Mi propio termostato en mi propia casa. Los recuerdos me golpearon mientras estaba allí. Raúl controlándolo todo siempre, la temperatura. El volumen de la tele. Cuándo y qué comíamos. Como mi madre fue dejando poco a poco de tomar decisiones. De tener opiniones. De ser algo más que el eco de Raúl. Como juré que nunca dejaría que nadie me controlara así. Clara. Mi madre apareció en el pasillo envuelta en mi albornoz. Cariño. ¿Tienes crema de vainilla o Raúl no quiere la de avellana? Está en la puerta de la nevera. Arriba. Lo dije automáticamente. Luego me detuve. ¿Por qué les estaba acomodando? Y cariño. No me miraba a los ojos. Raúl necesita mover su furgoneta. ¿Puedes aparcar en la calle esta noche? No le gusta dejar las herramientas en la caja si no está en un garaje. Mamá. ¿Yo? Por favor. No lo hagas difícil. Su voz bajó a un susurro. ¿Sabes cómo se pone? Lo sabía. El verano que tenía 14 años aparqué mal la bici en el garaje. Raúl le dio marcha atrás y luego me echó la culpa del arañazo en su parachoques. El moratón del hombro me duró 3 semanas. Escondido bajo camisetas elegidas con cuidado. Mi madre me compró corrector y me dijo que los accidentes ocurren. Ahora estaba en mi pasillo. Todavía poniendo excusas. Todavía allanando el camino para los estados de ánimo de Raúl. Moveré el coche cuando vuelva. Dije. Odiándome por ceder. Pero sin estar lista para la pelea. Todavía no. En el trabajo no conseguía concentrarme. Cada hoja de cálculo me recordaba la documentación que había empezado. Cada reunión de cumplimiento parecía preparación para lo que venía. Durante la comida llamé a mi abogado. Sjuates. ¿Marcos? Marcos sonó desconcertado. Clara. Llevan solo un día. Quiero estar preparada. ¿La cláusula de ocupación en mi escritura es ejecutable? Absolutamente. Pero son familia. No. Precisamente por eso no se resolverá solo. Volví a casa y encontré el salón reordenado. Mi sofá azul. El que compré para celebrar el ascenso. Estaba empujado contra la ventana. La tele había pasado a la pared opuesta. Los juguetes de Mateo estaban por todas partes y algo pegajoso cubría mi mesa de centro. Ya estás aquí. Laura apareció de la cocina con mi delantal. Estoy haciendo la famosa pasta de Raúl. Bueno. Famosa en la familia. ¿Recuerdas cómo la hacía todos los domingos? Recordaba la pasta recocida nadando en salsa de bote que él mejoraba con demasiado ajo en polvo.
Teníamos que comernos todo o enfrentarnos a las consecuencias. ¿Dónde está mi distribución de muebles? Pregunté. Ah. Javier y Raúl lo arreglaron. Mucho mejor para ver la tele ahora y más seguro para Mateo. Se golpeaba todo el rato con la mesa donde tú la tenías. Arreglado. Como si mi casa estuviera rota. Como si necesitara hombres para corregir mis decisiones. Raúl apareció del garaje con mi caja de herramientas. Noté que esa estantería estaba floja. Podría haberse caído y herir a alguien. La reforcé. No te lo pedí. Y la puerta del garaje falla. Probablemente pilas. Pero puede ser el motor. Mañana le echo un vistazo. Dejó mis herramientas en el sitio equivocado. Por supuesto. Ah. Y Clara. Esa cerradura de la puerta trasera es un chiste. Cualquiera la abre con una tarjeta. Mañana pongo un cerrojo. No. Dije. No lo harás. El salón se quedó en silencio. Hasta Mateo dejó de balbucear. Raúl dejó la llave inglesa despacio. Deliberadamente. ¿Qué has dicho? He dicho que no. Mis cerraduras están bien. Mis estanterías están bien. Todo en mi casa está bien. Dio un paso hacia mí. Solo uno. Pero Laura se puso de repente muy ocupada con la cena y mi madre apareció para revolotear entre nosotros. Clara está cansada. Dijo mi madre. Ha sido un día largo en el trabajo. ¿Verdad? Cariño. ¿Por qué no te arreglas antes de cenar? No tengo hambre. No seas maleducada. Dijo Raúl. Voz engañosamente calmada. Tu hermana está cocinando para todos. Otro paso. Estaba lo bastante cerca para ver los vasos rotos en su nariz. Las canas en su barba. ¿Tienes algo que decirme? ¿Clara? Lo inteligente habría sido retroceder. ¿Disculparse? Arreglarme como sugería mi madre y volver con una sonrisa. La Clara de 17 años lo habría hecho. Sabría que el alivio temporal valía el daño permanente al alma. Pero ya no tenía 17 años. Sí. Dije. Mirándolo a los ojos. Tengo algo que decir. Esta es mi casa. Mía. Sois invitados temporales y no tenéis derecho a cambiar cosas. Arreglar cosas ni, levanté la voz cuando empezó a interrumpir, ni intimidarme. Ya no. Su cara se puso roja oscura. Las venas del cuello se marcaron. Las manos se cerraron en puños. Una señal que conocía como mi propio latido. ¿Pequeña desagradecida? La voz de mi madre cortó afilada por el pánico. Raúl. Por favor. Vamos a cenar. Por favor. Por un momento pensé que me golpearía de todos modos. Vi cómo lo sopesaba. Calculando si valía la pena. Luego Mateo empezó a llorar y el momento se rompió. Que ese niño se calle. Gruñó Raúl a Laura. Luego volvió pisando fuerte a mi dormitorio y dio un portazo. Mi madre lo siguió. Por supuesto. Siempre lo hacía. Laura no me miró mientras servía la cena a Javier y Mateo. Me hice un bocadillo y lo llevé al despacho. Cerrando con llave. Las manos me temblaban mientras actualizaba mi documentación.
Día 2. 16 de octubre. Cambios no autorizados en la propiedad, salón reordenado. Termostato alterado y bloqueado con código desconocido. Acceso privado al garaje y herramientas sin permiso. Confrontación verbal a las 6:47 cuando se cuestionaron los cambios. Lenguaje corporal hostil y voz elevada documentados. Subí las notas a 3 servidores distintos en la nube. Luego abrí la cámara del portátil y grabé un resumen en vídeo de todo lo ocurrido. Mi voz era firme mientras relataba cada incidente. Mostré el termostato que no podía ajustar. Los muebles movidos. Las herramientas fuera de sitio, pruebas. Todo lo que Raúl me había enseñado sobre poder. Lo había aprendido por las malas. Pero desde entonces había aprendido otras lecciones sobre documentación, protección legal y el poder de un buen rastro de papel. Fuera de mi despacho oía cómo vivían en mi casa. Usaban mis cosas. Ocupaban mi espacio, los pasos pesados de Raúl arriba en mi dormitorio. La risa nerviosa de mi madre. Laura fingiendo que todo era normal. Creían que habían ganado porque me había retirado de una confrontación. Porque no había dejado que Raúl me provocara a una pelea que ganaría con pura intimidación física. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Abrí la app del sistema de seguridad en el móvil y empecé a investigar cámaras. Pequeñas. Discretas. Que subieran directamente a la nube. Raúl quería jugar a las casitas en mi casa. Perfecto. Pero cada momento. Cada palabra. Cada paso amenazante quedaría documentado. Y cuando estuviera lista. Cuando tuviera todo lo que necesitaba. Le enseñaría qué aspecto tiene el poder de verdad. No estaba en puños ni voces altas ni intimidación física. Estaba en papeleo. Documentación legal. Pruebas grabadas y paciencia. Tenía mucha paciencia. La carpeta Manila pesaba más de lo que debería cuando la saqué del archivador. Habían pasado 3 días desde la confrontación. 3 días de juegos de poder de Raúl y la complacencia nerviosa de mi madre. Pero mientras ellos marcaban territorio en mi casa, yo había estado construyendo mi caso. La escritura era de 43 páginas de precioso lenguaje legal. Pero la sección que necesitaba ocupaba solo 2 párrafos. Había pagado 800 euros extra para añadirla cuando compré la casa. A pesar de las protestas desconcertadas de mi notario. ¿Planeas alquilarla por habitaciones? Me preguntó entonces. Algo así. Respondí. Pensando en todas las formas en que la gente podía invadir tu espacio. Reclamar tu santuario. Hacerte sentir insegura en tu propia casa. Pensando en Raúl. Ahora pasé el dedo sobre el párrafo clave, cláusula de ocupación personal. Ninguna persona podrá establecer residencia en la propiedad sin consentimiento escrito y notarial del propietario. Clara Mendoza. El consentimiento debe documentarse por escrito, notariarse e inscribirse. Cualquier ocupación no autorizada superior a 24 horas podrá ser objeto de desahucio inmediato por precario según la legislación vigente. Pero fue el apartado lo que me hizo sonreír. La violación de esta cláusula constituye ocupación ilegal y quebrantamiento de los términos de la propiedad. El propietario mantiene pleno derecho a perseguir remedios civiles y penales. Remedios penales. Había insistido en ese lenguaje. Pagado extra por él. Mi notario pensó que era paranoica. Es tu casa. Dijo. ¿Quién va a entrar por la fuerza?
Alguien que ha estado entrando por la fuerza en mi vida desde que tenía 12 años. S. Hice copias del documento en el trabajo, resaltando las secciones relevantes. Luego conduje al banco donde guardaba el original en una caja de seguridad. La directora. Otra Patricia que sí se preocupaba por mí. Notarió mi declaración de no consentimiento. ¿Todo bien? Clara, preguntó, viendo algo en mi cara. Lo estará, dije. De vuelta en el despacho llamé otra vez a Marcos. Necesito que revises la cláusula de ocupación en mi escritura. Y necesito saber el proceso exacto de ejecución. Clara. ¿Qué pasa? ¿Esos familiares se niegan a marcharse? No fueron invitados a quedarse. Necesito conocer mis opciones. Oí cómo removía papeles. La cláusula es sólida. Blindada. De hecho recuerdo que fuiste muy específica con el lenguaje. Con la documentación adecuada de la violación podrías solicitar desahucio inmediato. El ángulo penal requeriría intervención policial. Pero Clara, ¿es realmente necesario con familia? Especialmente con familia. Dije. Esa tarde llegué a casa y encontré que Raúl había instalado el cerrojo que había amenazado en mi puerta trasera. Con una llave que yo no tenía. Por seguridad. Dijo. Lanzándome una única llave. Ya hice copias para todos los demás. No se puede ser demasiado cuidadoso estos días. Copias para todos menos para mí. La propietaria. Me guardé la llave y añadí el incidente a mi documentación. Mi madre estaba cocinando el cocido de Raúl. Pesado y lleno de salsa. El olor trajo recuerdos de cenas familiares obligadas donde los platos limpios eran obligatorios y las quejas se pagaban caro. Clara. Cariño. Pon la mesa. Usaba aquella voz falsa y alegre que significaba que Raúl estaba de un humor. Puse mi propia mesa con mis propios platos mientras Raúl daba audiencia desde mi sillón, explicándole a Javier cómo yo siempre había sido difícil. Incluso de niña. Demasiado lista para mi propio bien. ¿Recordáis cuando intentó llamar a los servicios sociales? Raúl se rió como si fuera una anécdota graciosa. 13 años y pensaba que sabía más que su propia familia. Gracias a Dios la trabajadora social vio a través de sus mentiras. No eran mentiras. Nunca. Pero Raúl había sido encantador. Preocupado. El padrastro perfecto preocupado por su hijastra problemática. La trabajadora social se fue con promesas de seguimiento que nunca llegaron. Esa noche Raúl me explicó con mucho cuidado qué pasaría si volvía a avergonzarlo así. Basta. Raúl. Dijo mi madre en voz baja. ¿Qué? Solo estoy recordando. Me miró. Los ojos brillantes de malicia. Clara sabe que solo quería lo mejor para ella. Disciplina. Estructura. Los niños la necesitan. Me serví y comí de pie en la encimera, ignorando las protestas de mi madre sobre las cenas familiares. Mientras ellos comían, revisé los documentos de la escritura en el móvil, asegurándome de entender cada subcláusula, cada remedio legal disponible. ¿Qué lees? Laura apareció a mi lado, botando a Mateo en la cadera. Trabajo. Siempre fuiste tan adicta al trabajo. Cambió a Mateo de lado. Escucha. Clara.
Sobre la otra noche Raúl está estresado por la situación de la casa. No quiere decir. Sí que quiere. Dije en voz baja. Sí que quiere. Se quedó callada. Ya habíamos tenido esta conversación. Cuando me fui a la universidad con 18 años ella tenía 6. Demasiado pequeña para entender por qué su hermana mayor nunca volvía en vacaciones. Ahora tenía 28. Casada. Madre. Y seguía poniendo excusas para Raúl. Esa noche los oí hablar en mi dormitorio. La voz de Raúl atravesaba las paredes. Quejándose de mi actitud. Mi falta de respeto. De que me había crecido demasiado. Abrí el portátil y empecé a redactar el requerimiento. Requerimiento de ocupación no autorizada a Raúl Vargas. Carmen Vargas. Laura Ruiz y Javier Ruiz. Violación de la cláusula de ocupación personal de la propiedad Cita en calle Los Robles 27. Las Rozas. Sírvala presente como aviso formal de que su ocupación de la propiedad referenciada es no autorizada y viola los términos de la escritura. Específicamente la sección 8.3.2. No fueron invitados a establecer residencia. No se proporcionó consentimiento escrito. Su presencia continuada constituye ocupación ilegal. Se les notifica que se iniciarán procedimientos de desahucio inmediato salvo que abandonen la propiedad en un plazo de 72 horas desde la recepción de este requerimiento. Paré de teclear. Miré la pantalla. 3 días de plazo parecía generoso considerando que habían invadido mi casa. Cambiado mis cerraduras. Reorganizado mi vida sin pedir permiso. Pero quería que todo fuera legalmente inatacable. Añadí, este aviso se proporciona como cortesía. El incumplimiento resultará en procedimientos formales de desahucio y posibles cargos penales por ocupación ilegal. Mi móvil vibró. Mensaje de número desconocido. Pero reconocí el patrón. Raúl siempre conseguía teléfonos nuevos cuando quería amenazar sin dejar rastro. Desagradecida insulto. Recuerda lo que pasa cuando faltas al respeto a la familia. Hice captura. Lo añadí a mi carpeta creciente. Luego abrí la app de seguridad y pedí 3 cámaras, pequeñas. Activadas por movimiento. Visión nocturna y almacenamiento en nube. Entrega express. Raúl pensaba que seguía tratando con una adolescente asustada que se podía controlar con amenazas e intimidación. No tenía ni idea de que aquella adolescente había crecido. Se había formado. Había aprendido sus derechos y había construido una vida diseñada específicamente para no volver a ser vulnerable. La escritura estaba extendida sobre mi escritorio. Resaltada y anotada. Mi póliza de seguros contra hombres como Raúl. Contra familia que pensaba que la sangre les daba derecho a invadir tu espacio y destruir tu paz. Les daría las 72 horas completas. Puntearía cada y cruzaría cada T. Construiría un caso tan hermético que ni el encanto de Raúl ni las lágrimas de mi madre podrían romperlo. Y cuando se fueran. Cuando mi casa fuera mía otra vez. Cambiaría cada cerradura que Raúl hubiera tocado. Quemaría salvia o lo que hiciera falta para limpiarla de su presencia. Pero primero tenía que sobrevivir los próximos días. Documentarlo todo. Mantener la calma. No dejar que Raúl me provocara a la clase de reacción que él podría usar contra mí. Cerré la puerta del despacho con llave y me acomodé en el sofá con el portátil. Fuera oía a Raúl riendo de algo en la tele de mi salón. En mi sofá. Viviendo su vida en mi espacio como si fuera el dueño. No por mucho tiempo.
Susurré, abriendo precedentes legales de casos de ocupación ilegal. La ley estaba de mi lado. El papeleo era sólido. Y a diferencia de cuando tenía 13 años. Ahora sabía exactamente cómo usar ambas cosas. El cerrajero llegó exactamente a las 7 de la mañana del sábado mientras Raúl dormía la mona de la cerveza de la noche anterior. Había contratado la empresa más cara de la zona. Seguridad Premier. Porque prometían discreción total e instalación el mismo día. Cambio completo del sistema. Tony, el técnico jefe, inspeccionó mi puerta principal. Cerraduras inteligentes con acceso biométrico. Todo. Dije. Puerta principal. Trasera. Entrada al garaje. Y necesito que las cerraduras existentes se recambien inmediatamente antes de retirarlas. Levantó una ceja. Pero no preguntó. En su trabajo probablemente había visto muchas situaciones domésticas que requerían manejo cuidadoso. Dejé una nota en la encimera de la cocina, actualizando sistema de seguridad. No interferir con los trabajadores. Simple. Directa. Sin pedir permiso. A las 7:30 Raúl estaba despierto y furioso. ¿Qué coño es esto? Salió en la ropa de ayer. Agitando mi nota. No puedes cambiar las cerraduras sin avisar a nadie. Acabo de avisarte. Dije con calma. Señalando la nota. Actualización de seguridad para la seguridad de todos. Nadie toca esta casa sin mi permiso. Tony y su equipo hicieron una pausa en su trabajo. Claramente incómodos. Me interpuse entre Raúl y los trabajadores. Tú no eres el dueño de esta casa. Tú no pagas la hipoteca. Tú no tienes voz. Mi voz era firme. ¿Profesional? El mismo tono que usaba para cortar derivas de alcance en reuniones de proyecto. La cara de Raúl se puso morada. Dio un paso más cerca. Usando su altura para cernirse sobre mí. Escucha aquí. Pequeña. Tony apareció a nuestro lado. Taladro inalámbrico en la mano. No amenazante. Solo presente. ¿Todo bien? Bien. Gruñó Raúl. Me clavó un dedo. Esto no ha terminado. Volvió dentro dando un portazo tan fuerte que hizo temblar el marco. A través de la ventana lo vi pasear. Teléfono pegado a la oreja. Probablemente llamando a mi madre desde mi dormitorio para quejarse de mi última transgresión. ¿Situación doméstica? Preguntó Tony en voz baja. Pronto resuelta. Dije. ¿Cuánto falta para la instalación? 3 horas. Quizás 4. Los sistemas biométricos necesitan programación. Hizo una pausa. ¿Quieres perfiles de varios usuarios o solo el tuyo? Solo el mío. A mediodía tenía una puerta principal que solo se abría con mi huella. Mi cara o un código que no había compartido con nadie. La puerta trasera que Raúl había modificado ahora era un cerrojo inteligente de última generación. Hasta el garaje tenía un sistema que registraba cada entrada y salida. La app envía notificaciones en tiempo real. Explicó Tony, mostrándome la interfaz. Cualquier intento de manipular las cerraduras activa una alerta y grabación de cámara. Todo el metraje se respalda automáticamente en la nube. Perfecto. Pagué la factura enorme sin pestañear. Cada euro valía la pena por la cara de Raúl cuando intentó salir esa tarde y no pudo abrir la puerta.
Clara. Su grito resonó por la casa. Abre esta puta puerta. Caminé despacio desde mi despacho, tomándome mi tiempo. Estaba en la entrada principal, rojo y echando humo. Mi madre revoloteando ansiosa detrás. ¿Problema?, pregunté. Tu cerradura estúpida no funciona. Funciona perfectamente. Puse el pulgar en el escáner y la cerradura hizo clic. ¿Ves? Dame el código. No. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Mi madre hizo un pequeño sonido de angustia. Laura apareció arriba con Mateo, que captó la tensión al instante y empezó a lloriquear. ¿Qué quieres decir con no? La voz de Raúl era peligrosamente baja. Quiero decir no. Mi casa. Mis cerraduras. Mi decisión de quién tiene acceso. Mantuve la mano en el pomo, lista para salir si hacía falta. Si necesitas salir, te dejaré salir. Si necesitas entrar, toca el timbre. No puedes tenernos prisioneros aquí. No lo hago. La puerta se abre desde dentro sin código. Podéis salir cuando queráis. Sonreí con amabilidad. Volver a entrar es la parte que requiere mi permiso. Javier intentó suavizar la situación. Oye. Probablemente sea temporal. ¿Verdad? Mientras nos instalamos todos. Cállate. Javier. Raúl chasqueó. Luego a mí, ¿te crees lista? ¿Te crees que controlas? Ya he tratado con tu actitud antes. Clara. ¿Y te? ¿Qué? Saqué el móvil, empezando visiblemente una grabación. Por favor. Raúl. Dime exactamente qué harás. En cámara. Se quedó congelado. Detrás. Mi madre le tiró del brazo. Raúl. Por favor. Vamos a la compra como habíamos planeado. Durante un largo momento nos miramos. Vi los cálculos en sus ojos. Sopesando opciones. Midiendo testigos. Considerando la cámara. Finalmente retrocedió. Esta también es la casa de tu madre mientras se queda aquí. Dijo, ella se merece una llave. Mi madre no está en la escritura. Ni tú. Ni nadie salvo yo. Me aparté para dejarlos pasar. Que tengáis una buena compra. Tocad el timbre cuando volváis. Salieron en fila. Raúl furioso. Madre callada. Laura cargando a un Mateo confundido. Javier me lanzó una mirada de disculpa al pasar. Esperé hasta que sus coches se alejaron antes de volver a mi despacho. La app de seguridad me mostraba todo, puerta cerrada. Sistema armado. Cámaras activas. Saqué el metraje de la confrontación de la mañana. Viendo la postura agresiva de Raúl. Su voz elevada. La forma en que usó su tamaño para intentar intimidarnos tanto a mí como al cerrajero. Todo guardado. Todo respaldado. Todo prueba. Mi móvil sonó. Marcos. Clara. Recibí tu correo sobre la escritura. Lo he revisado todo y tienes razón. La cláusula de ocupación es ejecutable. Pero necesito preguntar, ¿estás segura de querer ir a lo nuclear con tu familia? Ellos fueron a lo nuclear cuando se mudaron a mi casa sin preguntar. Justo. Prepararé el requerimiento formal.
¿Puedes documentar su presencia? Fotos. Vídeos. Cualquier cosa que muestre que viven allí sin consentimiento. Ya está hecho. Tengo metraje de seguridad. Mensajes y un registro detallado de cada interacción. Bien. Una cosa más. Ha habido violencia. ¿Amenazas que puedan convertir esto de civil a penal? Pensé en los puños cerrados de Raúl. Esto no ha terminado. Las décadas de violencia cuidadosamente controlada que nunca cruzaba del todo la línea legal. Todavía no. Dije. Pero estoy preparada si ocurre. Ten cuidado. Clara. Estas situaciones pueden escalar rápido. Después de colgar instalé las nuevas cámaras que había pedido. Una en el salón disfrazada de ambientador. Una en la cocina dentro de un detector de humo falso. Una en el pasillo frente a la puerta de mi despacho. Todas activadas por movimiento. Todas transmitiendo a la nube. Volvieron 2 horas después. Observé a través de la app cómo Raúl pulsaba repetidamente el timbre. Su frustración creciendo con cada timbrazo. Finalmente abrí la puerta. ¿Olvidasteis algo? Raúl pasó empujándome. Bolsas de la compra en las manos. Sí. Olvidé que vivía con una controladora. Mi madre lo siguió. Sin mirarme a los ojos. Habían comprado comida con su dinero por una vez. Pero noté que todo eran los favoritos de Raúl, embutido. La marca concreta de patatas que siempre acaparaba. Clara. Laura estaba en el porche con Mateo. ¿Podrías programar mi huella para poder entrar y salir con el niño? Quería decir que sí. Laura no era la enemiga aquí. Solo daño colateral en la guerra de Raúl contra cualquiera que lo desafiara. Pero cualquier acceso que le diera se convertiría en acceso de Raúl en horas. Lo siento. Dije. El sistema solo permite un perfil de usuario. Eso es mentira. Gritó Raúl desde la cocina. Tony dijo que podía tener varios usuarios. Lo oí. Un perfil. Repetí. Eso es todo lo que pagué. Otra mentira. Pero las suyas se acumulaban, la de las humedades. La de que era temporal. La de que éramos familia. Las mías eran solo autodefensa. Esa noche la cena fue tensa. Raúl había empezado a comer en silencio. La mandíbula trabajando como si masticara palabras junto con la comida. Mi madre me lanzaba miradas suplicantes. Laura intentaba llenar el silencio con charla sobre los hitos de Mateo. Comí rápido y me retiré al despacho. A través de las nuevas cámaras los vi en mi salón, Raúl despatarrado en mi sillón. Mamá sentada nerviosa en el sofá. Laura y Javier intentando entretener a Mateo. Mi casa se había convertido en una prisión para todos nosotros. Pero yo tenía las llaves ahora. Y no pensaba soltarlas. A medianoche mi móvil vibró. Otro número desconocido. ¿Te crees segura detrás de tus cerraduras elegantes? Sé dónde trabajas. Sé tu horario. Esto termina cuando yo diga que termina. Hice captura. Lo añadí al archivo. Luego respondí, todas las amenazas están siendo documentadas y enviadas a mi abogado y a la policía. El indicador de escritura apareció y desapareció varias veces. Finalmente, siempre fuiste demasiado lista para tu propio bien. No respondí. Pero reenvié todo el intercambio a Marcos con nota de escalada.
por favor. Acelera el requerimiento. Por la mañana todo sería oficial. Los papeles serían entregados. La cuenta atrás de 72 horas empezaría. Pero esa noche me senté en mi despacho cerrado con llave viendo a mi familia a través de las cámaras de seguridad y me pregunté cómo había llegado todo a esto. Como la niña que solo quería estar segura se había convertido en una mujer que convertía su propia casa en una fortaleza. La respuesta era sencilla. Raúl me había enseñado bien. Me había mostrado que el poder venía del control. Que la seguridad significaba ir 3 pasos por delante. Que la familia podía ser tu mayor amenaza. Había aprendido cada lección. Ahora era hora de demostrarle lo buena alumna que había sido. La hoja de cálculo de Excel era una maravilla. 3 columnas, fecha hora. Consumo de suministros y coste. Había pasado la tarde del domingo creando lecturas separadas de contadores para electricidad, agua y gas. Luego calculando exactamente cuánto me costaban mis invitados no deseados. Libro de contabilidad de suministros de invitados. Octubre de 2023. En letras grandes en la parte superior. Las cifras eran asombrosas. En solo una semana. Clara se quedó sola en su chalet. Las cerraduras reprogramadas. El colchón nuevo. El silencio hermoso. Había ganado. Más que eso. Había sobrevivido. Y si alguna vez olvidaban la lección, tenía la orden de alejamiento lista. Su casa. Sus reglas. Su victoria. Por fin.